Hola, ah, Dios, un momento, ¿me pones el cronómetro, por favor? Que pongo el cronómetro, que Dios después me olvido. Y qué bonita emoción, realmente qué bonita emoción. Viva el arte, amigos. Ya, eh, pero lo me puedo poner ya, ahora sí. Inicio mi discurso en 3, 2, 1. Va. Creo que lo primero es explicar cuáles son los intereses del actor y cómo y cuáles llegan a ser como los incentivos y cómo se siente mejor. Pero lo primero es que quiero que entienda que el ser feminista no solo significa que quiere como cosas de empatía, etcétera, sino que quiere un carácter más subversivo que lo voy a explicar más a lo largo de mi debate. Pero lo otro es que noten cómo discaposiciones me quiere decir que el financiamiento realmente importa, porque las personas, porque lo gótico implica muchísimas más cosas estructurales, etcétera. Creo que no importa porque el financiamiento llegue a ser público, ¿verdad? Eso es importante porque si es una persona activista, quiere decir que ya tiene interiorizado todo el sufrimiento, ¿no? Como feminista no solo tiene como una empatía hacia sí misma o las cosas que ya sufren, sino que también tiene una empatía mayor hacia las mujeres en general que están sucediendo. En ese sentido, lo que voy a explicar a lo largo de mi discurso es, uno, cómo esto es importante o cómo se siente este actor y cómo llega a ser los beneficios muchísimo más fuertes, incluso si su posición me quiere traer una línea de que el impacto no llega a ser el mismo, pero segundo, cómo también el lado de los espectadores y el consuelo no llega a ser exclusivo desde el lado de oposiciones, sino que aparte de ser simétrico, llega a ser muchísimo más fuerte en el lado de gobierno. Lo primero es que voy a explicar cómo es que el actor, el actor, la actriz, se siente muchísimo mejor produciendo. Noten cómo esta persona, al ser feminista y al ser sobre todo mujer, llega a tener, ya ha sido testigo de violencia, ¿verdad? Ha sido testigo de acoso, de muchas cosas que realmente hartan en la sociedad y que ya están cansados. Creo que en ese sentido, lo que quiere el activista o lo que quiere nuestro actor no es generar como que un impacto de empatía hacia la sociedad, una forma sutil, porque en ese sentido se tendría que limitar como serían oposiciones. Creo que y aparte es más difícil porque no solo tienes que hacerlo de una forma sutil, sino que también tienes que convertir todo este sufrimiento que es terrible de una forma muchísimo más poética, mucho más sensible, etc. Creo que en ese sentido lo que quiere nuestro autor es más representación de sí mismo, ¿no? Como no poder limitarse en estos sentidos a representar este tipo de actos, etc. Pero lo primero es que noten cómo es una protesta contra el patriarcado. Creo que en primer lugar significa que el público al que quiere ir dirigido no solo es un público de mujeres, sino que también llega a ser, tiene que ser necesariamente a un público muchísimo más fuerte, muchísimo más opresor como es el de los hombres o incluso a una sociedad muchísimo más fuerte. Pero vamos de nuevo con el punto de representación. Creo que acá hay tres líneas de análisis muy importantes. Lo primero es que noten cómo es más fácil poder construir o poder representar este tipo de acciones como el hecho de violencia sexual, de acoso sexual, etcétera, a través de un humor muchísimo más gótico, ¿verdad? Porque eso significa que tiene que ser más gráfico, muchísimo más fuerte. Eso significa que no solo nuestra actriz se va a sentir muchísimo más identificada porque no tiene que limitarse y no es como que esta persona ya como no quiera representarlo porque genuinamente quiere hacer un cambio en la sociedad y para hacerlo tiene que generar más conciencia a la sociedad. Pero lo otro es que noten cómo posiblemente, o bueno, no posiblemente, es la realidad, muchas mujeres tienen muchas dicotomías, muchos dilemas con cosas como los que son su cuerpo, ¿verdad? Eso significa que hay muchísima más representación, no solo de las problemáticas, sino que las problemáticas también interiorizadas, como el cuerpo, los TCAs, etcétera. Creo que eso llega a ser muchísimo más probable representación en nuestro lado, ¿verdad? Pero noten cómo también en el lado de posiciones lo que sucede es que impulsan narrativas de género, ¿verdad? Piensen en cómo Barbie la retrató solo como a las mujeres como si fueran pasionales, como si fueran muchísimo más fuertes. Sí es verdad que tuvo como una narrativa muchísimo más empoderadas de las mujeres, pero piensen en el público al cual llegó, literalmente solo llegó a las mujeres de las cuales generaba consuelo. Creo que esto no es exclusivo de su cámara y por qué nuestro actor no quiere necesariamente generar consuelo o mecanismos de empatía a través de su película. Creo que uno, ya existen alternativas de las cuales hace que las personas ya puedan generar consuelo por otros medios, ¿verdad? Piensen en el movimiento feminista, piensen en los hilos de Twitter, en las redes sociales, en la comunidad, en la comunidad feminista en las cuales tú puedes explicar tus problemáticas, ¿verdad? Creo que como hacer un artista emergente, lo que quiere es más representación, creo que eso ya queda de nuestro lado. Pero noten cómo también hacer toda esta representación tan de sufrimiento, etcétera, que llega a ser, y necesariamente tiene que ser como una expresión muy pura y dura, ¿verdad? Eso significa de que no tiene que estar forzada a limitarse respecto a todo lo sutil. Creo que eso ya quedó muy, muy claro de nuestro lado. Pero ¿por qué los espectadores llegan a ser muchísimo más fuertes de nuestro lado? Pero antes, dame tu pollo. Creo que está mal la comparativa, creo que la feminista le importa más su activismo que su propio feminismo interno.
Exacto, exacto. Si es que la feminista llega a ser activista, no quiere decir que eso no significa que esta quiere generar como un cambio sutil en la sociedad, en el cual incluso los hombres no se dieran cuenta o incluso el lado patriarcal o esta protesta no llega a dar como un impacto muchísimo más fuerte. Creo que sí es activista lo que quiere hacer es generar muchísimo más medios coercitivos, por así decirlo, hacia la sociedad para que esta situación no se vea muchísimo más, como muchísimo o se extienda muchísimo más en el lado del mundo, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a lograr esto? Lo primero es que creo que los equitativos se garantiza muchísimo más de nuestro lado. Piensen en gobierno, lo que sé es que llegas a un público femenino, ¿verdad? Porque si es que son una situación poética o una metáfora sutiles, creo que lo que genera es una más concientización para las mujeres, de que tienen que empoderarse, que tienen que hacer este tipo de cosas. Creo que como ya expliqué, estas alternativas ya se ven en el lado del mundo en general, porque ya existen en oposición, es muy simétrico en el debate. Pero el otro, ¿cómo se garantiza a todo el público? Piensen en cómo ahora en la sociedad no solo le importa lo sutil, no les importa realmente lo poético, porque significa muchísimo más, como hacer muchísimo más pensamiento, de las cuales la gente no quiere esforzarse, ¿verdad? Es por eso que vemos videos de 2 minutos o de 15 segundos en TikTok y en Reels. Creo que lo que más importa o lo que a las personas realmente les llama la atención es lo interesante, lo que es muchísimo más fuerte, lo gótico, aquello que llama muchísimo más la atención y que es diferente a lo que sucede en el mundo, ¿verdad? Creo que en ese sentido, lo que tiene más probabilidad para poder representar en primera plana el sufrimiento es en nuestro lado de gobierno, cuando realmente no se tiene que limitar a todo este tipo de cosas, ¿verdad? Pero el otro, creo que el consuelo, y como ya expliqué, no llega a ser exclusivo por el lado de oposiciones. Creo que lo más importante acá es como, uno, independientemente de lo que las personas realmente puedan generar un impacto, creo que lo más importante es cómo realmente se siente esta persona produciendo, porque si baja de gobierno me quiere dar como una línea de extensión en la cual haga como que actor o incluso el movimiento feminista que llega a ser muchísimo más fuerte en el lado de oposiciones, creo que eso, o en el lado de gobierno, creo que eso ya se ve ya mitigado de nuestro lado, ¿verdad? Pero el otro, creo que llega a ser un impacto muchísimo más fuerte. Vamos con el lado de los impactos. Creo que llega a ser muchísimo más fuerte porque la producción llega a ser muchísimo más genuina, ¿verdad? Porque el actor ya no se tiene que limitar tanto a un sistema sutil, etcétera, porque probablemente los guiones tengan que ser como que más de pensamiento. Creo que llega a ser muchísimo más, o se llega a sentir muchísimo más feliz o que está, o hay más satisfacción de placer, etcétera, cuando sabe que las personas realmente van a poder ver este tipo de cosas, van a generar conciencia. Pero lo otro es que sabe que está representando a muchas mujeres que ya han sufrido en las creo que lo primero que Posiciones me puede traer es que va a revivir el trauma y esto que probablemente sea problemático. Creo que uno, nuestra doctora ya asumió que probablemente tiene que revivir el trauma, pero el segundo llega a ser simétrico, porque el trauma se revive constantemente cuando está sufriendo acoso, etcétera. Creo que lo más importante para la actriz es generar más representación, sentirse satisfacción y que está generando muchísimo más cambio, orgullosa de proponer. Vale, empiezo mi discurso en 3, 2, 1. Listo, primero que todo queremos hacer como un contexto de cómo actualmente estos discursos feministas se ven en la sociedad, ¿no? Sabemos que llegan a grupos específicos y son bien recibidos, pero también sabemos que hay grupos, como lo son hombres, como lo son mujeres no feministas, en los cuales genera un rechazo social. Este rechazo social, ¿cómo se ve en la materialidad? Pues hay una resistencia al diálogo. Esta resistencia al diálogo hace que, en primera instancia, yo al ver cualquier discurso, cualquier imagen, cualquier producción que esté como alineada con este discurso feminista, yo lo primero que voy a hacer es como apartarme de él y más cuando son imágenes fuertes, cuando son imágenes como este carácter un poco más oscuro y gráficas. ¿Por qué? Porque yo ya tengo ya estoy, ya tengo una concepción muy establecida en mi cabeza donde no quiero como permitirme como dialogar con esto y ahí pues se ven como malentendidos, estereotipos, rechazo, que es lo que todos como conocemos actualmente en la sociedad, ¿no? Entonces, para esto también es importante cuáles son los incentivos de esta artista, de esta activista. Y es que como vemos en el InfoSlide nos dice que es una artista emergente. Y pues lo principal es que este mensaje, como gobierno nos dice, pues se quiere es ampliar el discurso, ¿sí? Entonces, pues
Aló, perdón, ¿hace cuánto no me escuchan? Es que se me mutió. Bueno, ok, listo, disculpa. Eh, listo, entonces retomando. Nosotros vamos a defender dos líneas grandes, que es la accesibilidad de mi discurso y el éxito que yo como artista quiero, o como yo como artista me quiero posicionar. Entonces, primero nos vamos con la accesibilidad, número uno. Entonces, como yo como artista quiero que mi discurso llegue a cámaras de eco mucho más fuertes. Ya sabemos que hay grupos específicos a los que mi discurso, bien sea que tenga imágenes un poco más suaves, con imágenes oníricas o con imágenes góticas, va a llegar a esos grupos específicos que ya tienen como concebido el discurso y lo van a recibir de buena manera. ¿Qué pasa? Yo quiero ampliar el discurso y cómo yo llego a estos otros grupos sin generar como lo que mencionaba yo al principio, como estos estereotipos, este rechazo inminente. Pues nada, primero debemos ser muy conscientes de que las imágenes suaves y un poco más conciliadoras generan un, una narrativa adaptable a su discurso, le permite como entrar a dialogar y generar un discurso y decir como listo, yo tengo concebido que esto pienso de esta manera y estoy como, no estoy de acuerdo con estos discursos feministas, pero al tener estas imágenes me permite a mí como por lo menos tener un diálogo y así yo poder como establecer esta narrativa, que es lo que quiero como artista, que quiero como artista que llegue a más lugares, que no llegue a los mismos grupos específicos porque es que hay que tener algo acá muy específico y es que es una protesta performativa. Yo en la protesta que quiero, que no simplemente llegue a las mismas personas, a los mismos grupos con a los que ha llegado mi mensaje, sino que se amplíe y genere un impacto. Este impacto solamente se genera como abarcando muchos más espacios. Entonces, em, bueno, vamos. Entonces tenemos también con la difusión. Sabemos que es súper importante. Yo como artista quiero que mi mensaje se difunda, que mis experiencias se difundan, que mis reflexiones se difundan y como eh, generen un pensamiento reflexivo en las personas. Yo cómo va a hacer que yo como actor lo que quiero, como artista, lo que quiero es que este mensaje se difunda y lo voy a hacer, y sabemos que en el mundo actual hay muchísimas puertas que se abren y se cierran dependiendo de cómo el mensaje se difunde y esto es algo que es realmente problemático porque vemos que, por ejemplo, las redes sociales son hoy en día meramente cancelativas y cualquier mensaje que tú estés como em, dando en redes es fácil de cancelar y más cuando hay unos discursos tan fuertes y con imágenes tan gráficas que puede generar que el efecto contraproducente, que es que el que yo quiero como artista, y es que logre llegar a muchas más personas. Entonces, de nuestro lado de la casa, creemos que, en contrario que el gobierno, se amplía mucho más el discurso, impacta a grupos que queremos que impacten, a mujeres que no son feministas, a hombres que están totalmente alejados y rechazados y crear una puerta y cerraron una puerta para este diálogo tan importante en la sociedad. Entonces, teniendo esto claro, pues sabemos que yo como artista, pues quiero posicionarme no meramente por el éxito que quiera tener como en la industria, sino que también yo soy una voz. Esta voz impacta a todas las personas que me escuchan, que se ven mis entrevistas, que hablan conmigo. Entonces, para mí es necesario también que em, me posicione y que sabemos que todo lo que yo empiece a decir de hoy en adelante va a generar recordación. Los discursos que yo haga van a generar recordación. Entonces, es decir, si mi discurso va a ser un poco más agreste, un poco más fuertes y gráficas, sabemos que estos grupos a los que queremos llegar y generar un impacto, una reflexión en primera instancia, pues se van a cerrar y esto va a generar repercutiendo en mi carrera dentro de 5 10 15 20 años y va a generar el efecto contrario y me va a permitir uno, posicionarme como artista y dos, como incentivar como la reflexión. Es importante y lo voy a recalcar muy bien y es como este primer paso, o sea, es decir, como yo llego a esa audiencia que no he podido llegar, porque ya después que yo ya logro como romper esta resistencia al diálogo, puedo yo como
ahí sí empezar otros discursos un poco más gráficos, un poco más góticos, que generen un poco más de impacto en la sociedad. Entonces, siento que a contrario del gobierno, nuestros impactos en la difusión son un poco más claros y un poco más tangibles. Entonces, es súper importante como que no simplemente como centrarnos como, bueno, un poco más tangibles y un poco más, y generan mucho más bienestar para el artista y un poco más como de menos frustración por decir como lo estoy logrando, porque de alguna manera, aunque no va a ser fácil, va a lograr como ahí llegar a muchos más espacios. Con eso cierro mi discurso. Muchas gracias. Un momento en lo que pongo mi cronómetro, por favor. Ya. Bueno, empiezo mi discurso en 3, 2, 1. En este discurso voy a hacer tres cosas demasiado simples. Primero voy a refutar todo el caso de oposición. Segundo voy a reconstruir mucho más nuestro caso, explicando por qué este tipo de arte gótico es lo mejor que representa, como ya lo demostró Leticia, al proceso, al actor y al final y al cabo por qué eso termina beneficiando mucho más al movimiento feminista, que es algo que sumamente le interesa al actor. Y tercero voy a ponderar más que nada para demostrar que nuestro mundo es muchísimo mejor para el actor, para las mujeres, para la conversación social que esta película al final y al cabo quiere generar verdaderamente. Oposición nos dice tres cosas, creo que son como que principales. Uno, que lo poético, simbólico, llega a mucha más gente, de que cuida más al artista supuestamente y al público y que persuade mejor porque supuestamente es mucho más universal. Creo que primero lo poético no llega necesariamente a más gente, sino que llega a menos por el hecho de que la gente común creo que no busca necesariamente al ir al cine metáforas, sino que busca historias más que nada que sean historias que los sacudan más, que puedan, por así decirlo, conmoverlos más y que sean lo más crudas y realistas posibles. El arte poético es mucho más lento, es muy contemplativo y muchas veces termina siendo sumamente subjetivo, porque depende mucho de la visión del director, ¿no? En cambio, el arte crudo y todo eso que es respecto al dolor, al final y al cabo termina siendo algo mucho más realista, porque al final y al cabo todas las personas en el mundo comparten un dolor, especialmente las mujeres, que siempre suelen vivir, por así decirlo, acoso y algo, y esto es como que cuando no lo están resignificando bajo una teoría que es como que sumamente subjetiva, al final y al cabo creo que al mostrar el acoso de una manera más cruda termina siendo como que más apelativos a las personas, ¿verdad? El gótico, en cambio, como ya lo demostré, tiene como que una atracción masiva. El terror, lo oscuro, lo raro y todo eso llama mucho más la atención. Es género popular que la gente al final y al cabo quiere ver en sus salas de cine. Eso significa que la película al final termina rompiendo la burbuja y termina llegando a más personas que normalmente no se acercan al discurso feminista. Además, dicen de que el gótico supuestamente podría, como que, por si acaso baja de oposición lo dice, bueno, podría decirle que básicamente el gótico quiere como que puede retraumatizar a la persona, pero creo que en realidad lo contrario también duele. O sea, lo poético te implica muchas veces a como que reinterpretar tu dolor de una manera mucho más como que calmada, como si tuvieras que reconciliarte o perdonar, pero eso no es natural para una mujer que ha vivido tanta violencia y tantos abusos. El gótico, en cambio, te permite mostrar el dolor de una manera menos suave, pero al final y al cabo mucho más auténtica. O sea, el actor creo que no quiere perdonar el sistema patriarcal que la ha tenido tan oprimida por tanto tiempo, sino que quiere exponer, quiere sacudir, quiere crear una conversación en el movimiento feminista, que al final y al cabo es algo sumamente importante, ¿verdad? Y eso además de ser catártico es mucho más como que honesto con su propia historia, con lo que vive ella y tantas mujeres.
Oposición también podría decir de que lo simbólico, algo que nos dijo alta oposición, pero esto asume que las personas podrían entender, creo, los símbolos, ¿verdad? Y esto, pues justamente es como que sumamente improbable, o sea, el gótico no persuade con ideas sutiles, entre comillas, sino que persuade más con algo realista, con la emoción real, con miedo, con incomodidad, con rabia, que al final y al cabo es lo que sienten todas las mujeres cada vez que pasan por diversos, estos del sistema patriarcal. Y esas emociones son las que al final y al cabo terminan moviendo el cambio social, ¿verdad? Nada cambia con un poema bonito, con un discurso bonito que se dé en una película mucho más subjetiva. La gente cambia cuando algo verdaderamente lo está incomodando. Ahora quiero volver un poco más a nuestro caso. El actor no es un observador como que, por así decirlo, ajeno. Es alguien que ha visto y ha vivido diversos momentos de acoso y diversos momentos de, al ser un activista, ha visto tantas cosas horribles y que por eso necesita una forma mucho más real y más subversiva de mostrarlo. No es algo simbólico, soñado, sino que es algo crudo y directo como todas sus experiencias. Este estilo gótico creo que refleja de una mejor manera el patriarcado, lo que al final y al cabo termina trayendo mucho más al movimiento feminista, termina generando debates y esto termina generando una gran repercusión, que es algo que justamente un activista feminista quiere, ¿no? Quiere crear discusiones, quiere crear de que se pueda cuestionar el sistema patriarcal en base a su película. Esto no es algo que se entiende en base a un poema, es algo que se siente como una amenaza constante, ¿verdad? Y por eso es que el estilo gótico que estamos defendiendo es mucho más perfecto, porque muestra esta amenaza en esos espacios, en sonidos, en gestos y en todas esas cosas que vemos en una película, como un monstruo que en la vida real devora a las mujeres. Y esto creo que es sumamente poderoso porque muchas mujeres, como ya lo demostré, viven, sienten que el sistema, sus cuerpos, como lo mencionó Leticia, en respecto a los TCA, sus trabajos o sus casas, muchas veces las persiguen o las oprimen, ¿no? Con una película gótica, esas mujeres se reconocen verdaderamente, ¿no? No están viendo un símbolo vago, sino que están viendo su propia angustia puesta en pantalla. Antes de continuar, Tupoy, ¿Dónde el actor genera un delta respecto a su carrera? Porque no entiendo aún dónde está el beneficio en su lado. el verdadero cambio respecto a su carrera se da justamente porque, como ya lo demostré, si es que tú haces una película como que subjetiva o algo así en base a lo onírico y eso, como ya te lo demostré, al final y al cabo no termina atrayendo a tantas personas porque las personas no se ven atraídas necesariamente por algo como que al final y al cabo tal vez no termine como que atrayendo a tantas personas o con lo que ellos se puedan identificar. Si es una película mucho más gótica, mucho más cruda, las personas se ven como que mucho más identificadas respecto a esto por el hecho de que son cosas mucho más realistas, ¿verdad? Para continuar, tipo, este tipo de películas justamente relacionado a eso, porque no solo al feminista o al político, sino que el público en general ama el horror, ama lo crudo, ama... Por eso es que Jennifer's Body atrajo a tanto público, el suspenso, lo oscuro, y cuando entran a ver una historia así, se llevan un mensaje político, que es algo que le interesa demasiado al actor. Aunque no lo busquen necesariamente, igual salen del cine viendo, pucha, todas estas cosas son las que pasan a las mujeres, como pasó con La Sustancia, por ejemplo. Muchas personas fueron a verla por el hecho de que era una película de horror, de body horror, y terminaron llevándose un mensaje respecto a cómo las mujeres muchas veces se sienten como un producto en la industria de la media, ¿no? Y cómo todas estas mujeres se sienten como que reemplazadas. Creo que vamos a pesar los mundos. Creo que en el mundo de oposición es claro de que el actor hace una película pues justamente poética y suave y al final y al cabo su resultado es un público sumamente pequeño y especializado, unas interpretaciones que son de una manera demasiado subjetivas, dispersas y muy ambiguas. También al final y al cabo terminan siendo totalmente cero polémicas, lo que al final y al cabo no termina generando ningún cambio en el movimiento feminista. Y la artista al final y al cabo termina mucho más sola, menos vista y menos auténtica ante lo que ella verdaderamente bien vive, ¿no? En el mundo de gobierno, el actor elige lo gótico y al final y al cabo con esto termina obteniendo un mensaje más claro y potente que crea una discusión en su mundo, un público más amplio y diverso y un impacto real, emocional en el mundo feminista. Importa cómo se siente el actor, no importa mucho la carrera, sino que antes de artista, esta persona es una persona feminista y esto es algo verdaderamente importante en el debate, por eso terminamos ganando. Muchas gracias. Hola, ¿ahí se me escucha bien? Ok, perfecto. Entonces, dame un segundito, pongo mi cronómetro. Listo.
Gracias. Uy, un segundo. Listo, ahora sí. Entonces, empiezo mi discurso en 3, 2, 1. Lo que voy a hacer con este discurso son tres cosas. Primeramente, unos refuerzos y reconstrucciones sobre el discurso en primer orador. Segundo, refutaciones a la Cámara de Gobierno. Y tercero, posicionar nuestro caso en relación a todo el debate. Ok, entonces, para empezar a reconstruir, vamos a volver muy rápidamente sobre el mensaje de la accesibilidad. Ok, ¿qué pasa con el mensaje, con el punto de la accesibilidad? Lo que nosotros queremos es principalmente, no vamos a querer un mensaje excluyente, por lo que ya hemos explicado. Em, Vamos a querer un mensaje que llegue a tantas personas como sea posible, que la mayoría de personas puedan entender, puedan ver y vayan a verse atraídas a. Entonces, ¿qué pasa? Como la misma InfoSlide nos dice, lo que buscamos de nuestro lado de la casa es crear una narrativa de reconciliación, de reconstruir, de generar empatía. Entonces, ¿qué pasa? Gobierno, algo en lo que se enfoca mucho es básicamente la idea de que, ok, sí, las mujeres se van a sentir mucho más vistas porque en efecto han sufrido, les han pasado cosas terribles, han tenido problemas y en general en su materialidad y en todo el momento ven cómo se ven vulneradas por las estructuras patriarcales. Sin embargo, lo que nosotros creemos que falta es que desafortunadamente estas cosas pasan precisamente porque muchos hombres precisamente carecen de empatía. No sienten una empatía hacia las mujeres, no sienten que sean sus iguales, las ven como inferiores. Entonces, lo que nosotros logramos mediante nuestro caso es que precisamente esta empatía se construya, que haya una reconciliación entre hombres y mujeres y que los hombres sean mucho más capaces de básicamente ver por qué estas cosas son problemáticas y por qué tienen que pues, tratar las mujeres mejor, palabras. Entonces, hablando ahora, respecto al punto del posicionamiento, miren, sí, Felipe ya te dice básicamente hay un punto muy importante y es que, ok, sí, entonces las cosas que tú hagas, las cosas que tú digas van a tener repercusiones a futuro, van a tener repercusiones de aquí a 5 o 10 años posiblemente. Sin embargo, no solamente es sobre la profundidad o el impacto de tu mensaje, también es simplemente sobre el éxito. Otra vez, somos un artista emergente, somos una persona que apenas está empezando. La InfoSlide nos dice que es nuestra primera película y más importante es una primera película que está hecha con financiamiento público de una beca. La cosa es que tú vas a querer que tu película sea lo más exitosa posible, tú vas a querer que te vaya bien, que sea un mensaje accesible, porque esto va a tener el efecto de que te va a generar etos y te va a generar financiamiento a futuro. ¿Por qué? Porque obviamente si la película va bien, si el mensaje es accesible, si muchas personas tienen un incentivo para ir a verla y es un mensaje que muchas personas otra vez pueden acceder, eso significa que las personas del futuro van a decir, ve, esta artista es una maravilla, podemos financiarla como segura, con seguridad porque hace un buen trabajo y también eso genera un entonces en el público, en la industria, porque también van a decir lo mismo, esta artista es una buena directora, es una persona que hace mensajes que son accesibles, que son buenos, que generan impactos. Entonces, otra vez, que generas etos y generas financiamiento. Ok, ahora pasamos a las refutaciones. Algo que también te dice, entonces, algo importante que te dice Alta Gobierno es la idea de la subversión. Vean, sí, en efecto, lo gótico, lo terrorífico hay una idea subversiva, ahí hay un punto de que es algo averso. Sin embargo, el feminismo es en sí mismo subversivo porque tristemente vivimos en un mundo en donde en muchos casos las mujeres no tienen voz ni voto, entonces nosotros consideramos que igualmente podemos producir un mensaje que es subversivo y que es auténtico al artista, porque por sí mismo es también un mensaje feminista y que como ya dijimos es más accesible y mejor. Entonces, otra vez, esto lo que precisamente es que debe llegar a los hombres, de llegar a todo tipo de personas a quienes normalmente este mensaje no es tan fuerte. Entonces, además de esto, vean, una cosa que te dice también Alta, que hay una tensión bastante importante entre esos dos argumentos, es que primero, las personas solamente van a querer ver TikToks de 15 segundos, de 2 minutos, cosas como súper cortas, pero al mismo tiempo van a sentir el draw de ir al cine a ver su película. Entonces yo no entiendo por qué estas dos cosas pueden coexistir. Y más allá de esto, si las personas solamente quieren ver estos TikToks, si solamente quieren ver como esta dopamina instantánea, entonces no se va a perder la profundidad del mensaje si solamente es un clip de 15 segundos de tu película de horror, por muy buena que sea. Obviamente eso no va a ser representativo de toda la película, no va a ser representativo de todo lo que quieres decir. La profundidad del mensaje se pierde por completo. Y al final del día lo que pensamos es que el mensaje de Alta, de gobierno en general, es que es puro shock value. Solamente la gente va a ver esto en la pantalla y va a decir, bof, o sea, qué fuerte, pero realmente no. Otra vez, la profundidad del mensaje se va a perder, sea porque dentro del terror o dentro del mismo género va a haber como problemas y más allá de esto, el terror. También hablan de que nuestra película no va a ser tan accesible porque
es simbólica, porque depende mucho de que la audiencia entienda estos símbolos, pero vean, el terror también es simbólico. El terror también incorpora cosas que no son necesariamente fáciles de comprender, que no siempre son directas, que no siempre son obvias o literales. El terror también depende de la atención de la audiencia y de su comprensión. Entonces yo tampoco entiendo por qué esto termina siendo tanto más impactante. Y también, otra vez, las películas poéticas también han probado ser exitosas. La misma Infoslight te lo dice. Portrait of a Lady on Fire, que es una película feminista y con una narrativa queer, es una película que fue exitosa e igual, promovía estas narrativas, promovía precisamente lo que nosotros queremos hacer. Bueno, antes que de continuar, el pollo a la alta. Te hemos demostrado cómo ya te hemos demostrado cómo lo fuerte sí genera debate. En realidad, en tu lado de la cámara, lo sutil no va a hacer que cambie nada en el mundo. Tienes que demostrar lo exclusivo del debate a través de los discursos. Ok, otra vez. Entonces, volvamos al punto de la accesibilidad. Entonces, mira, o sea, lo que nosotros queremos probar de nuestra discusión, pues que yo siento que realmente en primer lugar ya ha probado suficiente, es otra vez, o sea, la accesibilidad va a ser mucho más alta porque igual, o sea, este va a ser un mensaje que sea como mucho más accesible para las personas que no va a depender simplemente del shock value y que las personas van a querer y poder consumir porque es algo suave, es algo que se entiende, así tal vez no comprendan el 100% de ello, es algo que también muchas personas van a ver. Em, Ahora bien, finalmente, para posicionar un poco nuestro caso en respecto al resto del debate, y que es algo que consideramos sumamente importante, vean, la accesibilidad es la precondición para todos los impactos. ¿Y esto qué tiene que ver? ¿Esto qué significa? O sea, primero en relación al caso de alta de gobierno, lo que pasa es que, ok, alta de gobierno hace un caso fuerte de por qué obviamente es como bueno que el artista se sienta bien con lo que hace, pero realmente como artista emergente, nosotros consideramos que nuestros intereses están mucho más hacia, pues que tengas éxito, que vayas a poder posicionarte a futuro, tanto como artista, en temas de dinero, en temas de etos, en temas de tu mensaje. Entonces, otra vez, o sea, la accesibilidad es en sí misma la precondición para todos los impactos, porque si tú no llegas a las personas, simplemente no vas a lograr lo que quieres lograr. ¿Y qué pasa? El problema que vemos con los casos de gobierno, que también es algo que puede traer casos de gobierno. Miren, el mensaje del otro lado de la casa se va a quedar simplemente en cámaras de eco. Personas que ya están interesadas en ver estas cosas, en entender y como en lo gótico, en lo horrible, en el terror. Y simplemente solamente se van a quedar atrapados en estas cámaras de eco en donde no van a llegar a tantas personas. Solamente se van a quedar estancados ahí porque no es algo que tenga una piel tan universal. Entonces, con eso termino mi discurso. Orgulloso de poner. Pueden cerrar. No, no, lo grabo yo porque tengo acá este. Ya, ¿se me escucha bien? ¿Se me escucha corrido? Porque tengo miedo a mi internet. Se ha estado cortando por partes. Ya. A ver, empiezo mi discurso en 3, 2, 1. Ya. Desde Baja de Gobierno te vamos a probar dos argumentos. El primero, ¿cómo es que desde el enfoque gótico y oscuro más mujeres se sienten identificadas con el discurso feminista expuesto y reciben consuelo? Y el segundo, ¿cómo es que el financiamiento se consigue de nuestro lado al ser un activista emergente? Pero antes vamos a hacer un encuadre de intereses del actor, que creemos que es muy importante y es algo que nuestra alta no ha mencionado. Pero así que voy a proceder con la diferenciación. Mi alta no explica por qué es que las mujeres tienen la capacidad y consiguen entender el mensaje que transmiten desde lo gótico y tampoco explican cómo es que al ser emergente el actor necesita y logra el financiamiento necesario para sus próximas películas de nuestro lado y vamos a explicar por qué esto es importante. Ahora sí, voy con los encuadres. Tengo cuatro puntos de encuadre. El primero es cómo es que el actor quiere compartir su mensaje desde una mirada crítica e impactante para hacer que las mujeres sean más conscientes de su situación de opresión. La segunda, cómo es que tiene responsabilidad moral o siente una responsabilidad moral de ser confrontativa con el sistema y no ser un chupamedias del sistema buscando compartir estos mensajes de conciliación hacia el patriarcado y ese tipo de cosas que ocurre en el lado de oposición. La tercera es que cómo es que precisamente al ser emergente está buscando oportunidades, está buscando más servicios, está buscando que más personas estén dispuestas a financiar sus películas. Llame la atención de otras productoras y tal.
Y la cuarta, cómo es que busca la fama, y busca conseguir admiración, pero de parte de las mujeres feministas, así como de las mujeres que estaban ubicadas dentro de masas grises y precisamente, repito, no son chupamedias del sistema patriarcal. Ahora sí, lo primero, voy a explicar cómo es que desde el enfoque gótico y oscuro, más mujeres se sienten identificadas con el discurso feminista expuesto y el consuelo. ¿Por qué esto es cierto? El primero, el mensaje disruptivo expresa problemáticas de género, es decir, tienen una exposición al dolor emocional, lo cual genera dentro de las mujeres un sentimiento emocional de entendimiento. En el lado de oposición lo que ocurre es que, no, pero nosotros decimos el mensaje de una forma poética, una forma visual bonita. ¿Qué ocurre? Que el arte llega a ser muy abstracto, entonces probablemente estas narrativas en oposición se logren confundir o se puedan interpretar porque precisamente dicen que están yendo hacia un público, ¿verdad? Es decir, que son mujeres que no tienen concepción de lo que es patriarcal, de lo que es opresor, de lo que es machista, simplemente son personas que ven en general. Es decir, que no tienen una mirada crítica bajo la propia caracterización que dice gobierno y que dice oposición respecto a qué mujeres está dirigida este tipo de películas. Es decir, que no tienen la capacidad de poder entenderlo. Por ende, no entienden el mensaje tan abstracto de parte de lo poético, de lo visual y tal. En la comparativa, lo que ocurre acá es que se exponen a situaciones del dolor, a situaciones que ellas mismas han experimentado. Por ende, estas masas grises, aunque no tengan conocimiento del arte o no tengan conocimientos conceptuales del feminismo, logran entender, porque aunque en nuestro lado el dolor puede ser relativamente abstracto, no llega a ser completamente abstracto y por ende pueden lograr entender e interpretar lo que están viendo en la película. ¿Por qué? Porque las mujeres, masas grises, feministas en general, encuentran consuelo en el arte y entienden el arte porque se identifican con las situaciones de sufrimiento, es decir, tienen las capacidades a través del dolor de poder interpretar el arte, de poder entender el mensaje y tal. ¿Por qué esto es relevante? Tengo tres impactos. La primera, porque más mujeres logran admirar a la persona que ha creado estas películas. No, disculpen. Antes de probar los impactos, me falta algo más. ¿Por qué desde el discurso poético conciliador no funciona? Ya lo expliqué porque llega a ser bastante abstracto con el arte y las mujeres pueden criticar esta mirada idealista. De hecho, genera alienación hacia la directora. ¿Por qué? Porque si es que los discursos que se presentan o las películas que se presentan o las narrativas son poéticas visuales, puede llegar a interpretar que el mensaje de la directora llega a ser muy idealista, llega a ser utópico, llega a ser no real, llega a ser más una mirada a favor del patriarcado, no tan crítica, y por ende generan una desconexión emocional con el tipo de arte en oposición y simplemente no le hacen caso, la película no genera impacto a las mujeres a nivel feminismo, de feminismo. Y ahora sí, ¿por qué esto es relevante? Porque más mujeres admiran a la directora que ha creado el tipo de película gótica, más mujeres entienden su propia situación de vulnerabilidad a través de la exposición del dolor y la cuarta es cómo es que existen guiones más realistas, existen guiones que exponen la realidad de las mujeres. Ahora, voy con el punto más fuerte que mi alta no ha mencionado prácticamente nada, que es el financiamiento se consigue a nuestro lado. Hay que tener en cuenta de que es una artista emergente, hay que tener en cuenta de que ha sido financiada por única vez por una beca que ha conseguido. Es decir, que necesita que más auspiciadores, necesita relevancia, necesita conseguir fama, necesita conseguir que más personas le hagan caso, necesita conseguir fuerza en redes sociales, necesita conseguir reconocimiento, necesita que las películas, que las noticias, que los periódicos hablen de ella, necesita que las productoras grandes como HBO, Netflix, les llame la atención ella como directora dentro de la industria. Porque hay que tener en cuenta, si es que lo que más le importa al actor es su activismo, como dice mi alta, entonces el financiamiento es precondición para que el mensaje se siga esparciendo. Porque es cierto, porque es cierto de que muy probablemente solo de nuestro lado se consiga la financiación, es porque hay más ONGs llamadas a querer financiar sus películas, porque son películas que se muestran disruptivas ante la sociedad, son películas que muestran una crítica constante y una crítica artista hacia el sistema, lo cual genera impacto. Las ONGs buscan, también tienen incentivos de las empresas para financiarlos porque es mediático. Incluso si es que hay muchas empresas que no se sienten comprometidas con el mensaje, igual las vienen a financiar porque al ser mediático, precisamente la directora, a través del arte gótico, lo que ocurre es que genera más atención y por ende al generar más atención genera mayor cantidad de dinero. Entonces surgen incentivos para que estas empresas quieran financiar a esta directora con esta mirada tan subversiva y crítica respecto al sistema. Por ejemplo, la sustancia. Todo el mundo habló de la sustancia, estabas en contra o a favor, hablaban de la sustancia. ¿Por qué? Uno, porque era mediático. Dos, porque existía un reconocimiento fuerte. Tres, porque
porque actualmente la mayoría está muy llamada al morbo, ¿verdad? Porque es algo nuevo, incluso un interés por crítica. Muy poca. Y otra cosa, ¿por qué es que aumenta las probabilidades de que los vean? Porque actualmente existen muy pocas películas de morbo, porque recién el morbo se está volviendo algo nuevo. Es decir, de que si la persona, no hay incentivos para financiar a una persona, a una directora, que crea una película más del montón, que crea una película más de poesía visual, narrativa, tranquila o muy sutil. Por ende, la relevancia de todo esto arroja tres factores. La primera, más dinero. La segunda, más fama. La tercera, logran compartir más su mensaje a largo plazo. Y la cuarta, que logran mayor cantidad de público. Hola, ¿me escuchan? Ok, un saludo a toda la sala y pongo el timer y comienzo. Por chat, porfa. Comienzo en 3, 2, 1. Panel, en mi discurso voy a hacer tres cosas. Uno, explicar con respecto a la Cámara Alta, que es la que hasta el momento va ganando el debate, cómo le falta linkeos fuertes con respecto al tema del financiamiento, que es un gran punto en el debate. Y dos, vamos a llenar huecos lógicos con respecto a cómo la representatividad se traduce no solo en incluir a nuevas personas, sino también respaldar a las mujeres que incluso no son tan fuertes feministas. Pero número dos, voy a explicar cómo el priorizar al colectivo feminista con este mensaje mediático, que es lo que intentan defender las oposiciones, realmente es más perjudicial. Antes de comenzar con eso, creo que hay algún punto bien importante que recordar. Las mujeres esta persona no es únicamente activista, también tengo una carrera que cuidar. Fíjate como ya dependo fuertemente de un financiamiento y que esta representación con respecto a lo que ellos me están dando se vea como que de vuelta, ¿no? En ese sentido, el éxito de la película se traduce en que esta sea representativa, que llegue a masas grises y le dé beneficios directamente a las mujeres. Fíjate que ella no intenta generar ese cambio tan fuerte porque no tienen capacidad de agencia. En ninguno de los dos lados del debate va a suceder esto tan fuerte de que tenemos a muchas personas más fuertes participando en dentro del colectivo, porque la película intercala, sí, y hace que las personas reflexionen, pero el cambio social no se da a medida de eso. Tal vez sirve de representación, sirve que las personas reflexionen, pero los cambios fuertes en la sociedad se dan a medida de, no sé, protestas, otras cosas mucho más fuertes y que estén más marcadas. Fíjate que ninguno de los dos lados es simétrico esta capacidad y es prácticamente nula porque no es tan fuerte como la han pintado hasta ahora dentro del debate. En ese sentido, es importante generar impactos pequeños a partir de cambiar cómo las mujeres se perciben y se reconcilian con ellas mismas. Fíjate que si yo tengo un mensaje extremadamente negativo sigo viendo las cosas que a mí me pasan en mi día a día y nadie me reconcilia y nadie me da esta idea de, oye, capaz, no ahorita, pero probablemente todo va a estar bien, probablemente puedes reconciliarte con tu cuerpo, probablemente puedes sentirte mejor. Allí es donde está el delta de los casos, allí es donde la baja de oposición va a terminar de ganar este debate. En ese sentido, al ser una protesta performativa financiada con dinero público, el enfoque, suave o como lo quieran ver, garantiza el mayor retorno social, pero cómo realmente se mide esto en la materialidad, creo que no te lo explica la alta. Creo que mediante dos cosas. Uno, mayor proyección, porque lo ven mayor número de salas, festivales, restringida audiencias de nicho como se ve con el tema gótico, porque eso es completamente falso que todas las personas quieren ir al cine a ver gótico. Creo que tengo familias y masas grises que no se inclinan a esto, pero creo que mientras más personas y más público pueda abarcar, sí, inherentemente es mejor. Creo que dos, cuando tiene usos educativos, fíjate que cuando la obra puede ser utilizada materialmente en talleres, universidades, programas de salud mental por el mensaje de sanación, allí es cuando se le extiende la vida útil y allí es cuando el impacto del proyecto gubernamental sigue calando y allí es cuando los gobiernos realmente dicen, oye, tal vez vale la pena seguir financiando estos proyectos. En ese sentido, ¿cómo es que realmente se da mayor capacidad de representatividad cuidando mi carrera? Porque es que la persona no se puede lanzar de cabeza, sí, voy a ser una feminista, voy a endurecer este mensaje cuando tengo que seguir cuidando mi carrera y probablemente tengo que seguir buscando que me financien otros proyectos y quiero intercalar dentro de la sociedad. Fíjate cómo ya hay perjuicios suficientemente marcados con respecto al mensaje de las feministas. Sigue habiendo un rechazo muy grande con el cual los gobiernos no lidian con respecto a, ay, las personas van a querer como que aceptar esto, o que ya tienen muchos privilegios las personas dentro del patriarcado, entonces sí, vamos a reflexionar con esta película. Eso no sucede. Y sin embargo, creo que entonces cuando el mensaje
feminista se transmite a través del sentimiento. Por ejemplo, liberación de la vergüenza corporal, la belleza de la propia identidad y no de la retórica. Allí es cuando exploras la aceptación corporal de manera introspectiva. Allí es cuando el público proyecta las propias inseguridades y puede verse reflejado desde diferentes puntos en la misma película. Sentido, la belleza estética y esa promesa de reconciliación funciona como un filtro emocional que ya pasa directamente esta expectativa que tienen las personas que las feministas son unas locas y están enfurecidas a todo momento. Ese estigma fuerte que existe dentro de la sociedad, allí es cuando se rompe. Eso no te lo explica la alta. Cuando es objetivo, y aquí hago engage con el punto de gobierno que te decía que no, es que es malo que cada quien le dé su propia interpretación. Eso no es malo, porque cada quien cuando se puede sentir reflejado en la misma película. Capaz el punto que yo le saqué a Barbie no es el mismo que mi amiga le sacó porque nos vimos representadas de distintas formas y al final todas nos sentimos abarcadas dentro del mensaje que es qué mierda la vida siendo una mujer porque nos vulneran a cada rato. Más familias pueden ir a verlo y todo el mundo puede analizarlo en diferentes capas. Fíjate qué revictimizante para mí es acudir al cine cuando sigo viendo una película que me repite una y otra vez lo mismo que ya vivo en mi día a día. Cuando tú tienes ese poder de llegar no tan fuerte, sino a otras mujeres que también han vivido estas violaciones y no directamente son feministas, o cuando llegas a familias no politizadas, allí es cuando las feministas fuertes van a apreciar tu profundidad conceptual y la vida de sanación. Los hombres y las familias probablemente se sienten más seguros al consumir una obra de aceptación corporal que no los ataque directamente con la estética. De ningún lado del debate se pueden romper los paradigmas que ya tienen las personas negativos con respecto a cómo se percibe el feminismo. Tú puedes suavizar ese mensaje para que el mensaje progresivamente vaya calando. Allí es cuando el espectador llega a la conclusión de que la violencia simbólica del patriarcado causó el daño, lo hace a través del empatía el dictado de la película. Ese calado subconsciente es más duradero que esa catarsis temporal que te genera el terror gótico. Allí es cuando aseguras una mayor capacidad de representatividad y allí es cuando las personas quieren realmente ir a ver tu película. Punto número 2, si el financiamiento es público, o sea, si la obra es gótica y oscura, la distribución se restringe probablemente a cosas de nicho, cosas que no todo el mundo puede ver. Ese alcance no es masivo porque el Estado no invierte ni sigue apoyando en proyectos que segmentan drásticamente a la audiencia, sino en aquellos que maximizan el número de beneficiarios. Esa obra gótica probablemente sea fácilmente archivada y olvidada después del boom que tenga. Allí es cuando limitas la influencia a largo plazo. Fíjate que en un mensaje, y aquí estamos siendo compartidos, un mensaje suave, probablemente yo vi Little Women y esa obra la sacaron, no sé, hace 40, 50 años y probablemente la puedo seguir viendo el día de hoy porque entiendo que me sigo viendo representada porque es un mensaje fácil de digerir. Las audiencias valoran muchísimo que el mensaje sea fácil de digerir porque todos nos podemos ver representados en él. En ese sentido y con respecto a la segunda línea de análisis, porque yo creo que priorizar el colectivo feminista como mensaje mediático es peor, creo que eso es precondición para mi éxito para generar un impacto en dos mecanismos. Uno, conviertes la obra en propaganda. Cuando yo priorizo este supuesto activismo que yo tengo, que ya te acabo de explicar por un montón de razones, como yo también valoro mi carrera, creo que la obra se sigue arriesgando a convertirse en propaganda para las personas que ya están convencidas. Allí es cuando pierda la capacidad de sorpresa y diálogo con la sociedad en general. Yo creo que eso es lo que diluye el impacto positivo y exclusivo que la obra puede tener en el mundo. Dos, allí es cuando el verdadero éxito para esa activista visual es cuando yo me salgo de la burbuja y abarco más personas, cuando yo priorizo una estética, un mensaje que solo resuene con el colectivo, ya sacrificó el impacto masivo que es necesario para seguir como que viéndome representada en el patriarcado, ¿no? Creo que en ese sentido, durante mi discurso, acabo de explicar, uno, cómo realmente importan los temas de financiamiento mediante mecanismos, dos, acabo de rellenar los huecos lógicos mediante cómo son que las personas desarrollan este sentido de pertenencia o este sentido de que me veo representada en las películas, pero tres, acabo de romper básicamente con todo el caso de la alta del gobierno que te explica que como que sea subjetivo es malo. Creo que con eso baja oposición ha ganado. Ok, voy a poner mi timer. Ya, voy a pasar mi discurso en 3, 2, hablando, va. Ya, panel, quiero lidiar con dos puntos de choque. Primero vamos a lidiar con el hecho de que este tipo de contenido es mucho más accesible y por ende va a llegar a muchísimo más público, pero dos, también quiero lidiar con el hecho de que supuestamente eso va a tener una mayor difusión, ya que las redes sociales son cancelativas y que eso también implica el tipo de financiamiento que voy a tener. Y finalmente vamos a hacer una comparación. Bueno, creo que en primer lugar, creo que esta accesibilidad se da más de nuestro lado. ¿Por qué? Porque creo que ya existen diversas formas sutiles o poéticas de las mujeres
actualmente se han representado. Nota cómo en Disney probablemente nos tratan de mostrar algunas princesas que tratan de aparentemente salir de ese sistema o de ese esquema, ¿verdad? Tenemos a Mulan, pero nota dos cosas. Uno, creo que se sigue adecuando esta narrativa y al contexto machista, ¿verdad? De tratar de insertarnos a este contexto, pues no sé, de la guerra, temas de los hombres. Pero creo que siguen encajando con estos estereotipos de las mujeres, ¿verdad? Mujeres que se sienten frustradas por este tipo de narrativas, mujeres que están sumisas, mujeres que de alguna forma tienen la esperanza de que en algún momento el sistema va a cambiar, pero que tienen que seguir alineándose a este sistema. Creo que esta reconciliación nos prueba dos cosas. Primero, que es responsabilidad de la mujer de salir de ese sistema, ¿verdad? Creo que esto nos da una ilusión de que probablemente sea nuestra responsabilidad y que a base de nuestras acciones es que entonces tenemos que de alguna forma buscar nuestra liberación. Pero creo que esto genera en el público entonces un sentimiento de pena hacia las mujeres. Creo que no nos estamos criticando entonces el sistema y eso no nos lleva a ningún lado. Creo que eso lleva a que de alguna forma los impactos que quiera tratar de llevar oposición de que esto va a cambiar a las personas, de que esto va a hacer cuestionarnos no es posible. Porque creo que lo único que se genera entonces es ese sentimiento de pena de que oh, esta es la situación de las mujeres, pero no creo que las mujeres realmente necesiten estar mendigando empatía de los hombres o de tal. Creo que las mujeres necesitan cuestionar el sistema. Y justo como te lo había caracterizado Vannery, creo que el propósito de estas mujeres, de esta mujer activista, es de alguna forma incomodar, ¿verdad? Es criticar al sistema. Creo que el propósito no es entonces buscar la aceptación de la sociedad como tal, sino de criticar principalmente y, bueno, quebrantar este sistema patriarcal de la forma más gráfica posible. ¿Y por qué de la forma más gráfica posible? Porque es lo que las mujeres viven cada día. Creo que es muchísimo más fácil representar estas cosas de manera más gráfica, de manera de cómo realmente lo sentimos, de una manera más abstracta que probablemente, uno, las mujeres no nos puedan entender en su totalidad, pero dos, es mucho más difícil llegar a este público. Pero aún así, ¿por qué decimos que esto es mucho más accesible? Uno, porque creo que como ya te había probado, ya existe una métrica, ya existe un patrón, ya existe creo que una fórmula para realizar ese tipo de críticas y creo que es cansado en cierto sentido. Creo que cuando representamos entonces a una mujer que es sufrida, una mujer que está buscando insertarse en este mundo machista, creo que eso, bueno, de alguna forma probablemente la hagan ver con la manera más femenina posible, ¿verdad? Creo que esto realmente no te lo va a comprar la mayoría de la población. Creo que realmente cuando hemos visto que, por ejemplo, un hombre o unas familias digan, bueno, vamos a ver una película feminista con literalmente la misma fórmula, donde la mujer se siente triste por el mundo en el que vive, donde la mujer se acepta a sí misma y la mujer se da que, ok, el sistema no va a cambiar, así que yo tengo que aceptarme a él. Creo que esto lo único que puede producir son burlas. Creo que esto lo que va a hacer es que ni siquiera las personas se quieran comer el tráiler, porque lo que van a hacer es decir, bueno, esta es una película más del montón, entonces creo que realmente no hay un impacto que desbloquee en el tanto que las personas realmente decidan consumir ese tipo de contenido. Pero noto que, dos, esto es mucho más importante. Creo que incluso este contenido ni siquiera va a llegar a las mujeres. Creo que si ya no va a llegar a gran parte de la sociedad, ni siquiera va a llegar al público que creo que es el primero que quiere atacar a ese activista. ¿Por qué digo que no va a llegar para las mujeres? Porque, ok, puede ser un contenido con el que probablemente nos identificamos, ¿verdad? Pero creo que eso ya lo sabemos, ya vivimos día a día estas situaciones. Creo que ya estamos de alguna forma tristes en el mundo, creo que aquí actuamos sumisamente. ¿Por qué? Porque no podemos controlar las cuestiones opresivas, o dos, porque no tenemos el coraje de alguna forma enfrentarlo. Y creo que precisamente ello es lo que las mujeres ya están hartas. Creo que las mujeres ya no quieren ver a otra mujer más sufriendo de manera, no sé, abstracta y al final ella misma calmando su dolor. Creo que las mujeres necesitan ver a esas figuras que precisamente ellas no pueden conseguir en su materialidad. Creo que necesitan evidenciar mujeres que probablemente sean mucho más violentas que ellas, donde se vea pues ese tipo de contenido, mujeres literalmente haciendo cosas que ellas no podrían hacer en el mundo real. ¿Por qué? Porque creo que para las mujeres es mucho más impactante el hecho de ver literalmente a una mujer actuando de la forma que por dentro ellas quisieran hacerlo. Pero dos, vamos a lidiar con un punto más importante, que es el hecho de que ello va a producir una mayor decisión y que va, de alguna forma, no va a tener el financiamiento que quiere. Creo que Ivani ya había caracterizado que es una precondición para el artista el tener un financiamiento económico. ¿Por qué? Porque de esta forma el mensaje se va a seguir esparciendo. Entonces, creo que principalmente, como ya había dicho, el morbo es mucho más aceptado hoy en día. Creo que todos hemos llenado los cines para poder ver una película, no sé, Terrifier, aunque sea malísima, o que nos hemos, no sé, llenado el cine para ver El Conjuro, aunque las películas realmente no signifiquen un contenido totalmente valioso como tal. Creo que es porque el morbo es totalmente aceptado. Creo que las personas quieren ver terror. Pero ahora, ¿por qué entonces quisiéramos ver este contenido, pero con un mensaje feminista? Creo que, uno, porque esto genera debate público, ¿verdad? Nota cómo las marchas de Y la culpa no era mía, donde se decía que Isabel era un violador, era un patriarcal, que probablemente
Realmente es un mensaje muy fuerte. Probablemente sí, para la mayoría de la población al principio fue como una broma, pero nota cómo incluso ya han pasado años y la gente sigue hablando de eso. Nota cómo que es un mensaje que ha perdurado a través del tiempo. Nota cómo esto ha movilizado a muchísimas más mujeres a atreverse a salir a las calles a hacer eso. Creo que esto precisamente genera el debate público, porque ahora las personas, de alguna forma, a pesar de que sea un contenido que sea violento, creo que las personas van a seguir hablando constantemente. Creo que las mujeres, como ya te había probado, se van a sentir mucho más identificadas. Pero vamos a resolver el punto 2 sobre el financiamiento público. Creo que precisamente es una beca, entonces estamos hablando que es la única oportunidad que tiene esta mujer para de alguna forma darse a conocer en el mundo. Creo que ya hemos probado que probablemente atraiga a muchas más mujeres, pero creo que también es posible rescatar, creo que también es necesario mencionar que creo que esta activista ya no está buscando el financiamiento público. ¿Por qué? Porque precisamente quiere dejar de depender del Estado porque este sigue manteniendo estructuras opresivas. Pero dos, porque, ok, probablemente no me financie mi contenido posterior porque sí, soy muy violenta porque tengo ese tipo de contenido, pero que existe también la financiación privada. Eso significa que probablemente el Estado deje de financiarme, pero eso significa que me van a llevar a programas de televisión. Eso significa que también las mujeres van a seguir hablando de mí en redes sociales. Significa que un montón de marcas me van a contratar, etcétera. Eso significa que mi mensaje va a ser mucho más persuasivo. Nota que entonces, cuando yo trato de alinearme a este mensaje que probablemente trate de demostrar en el Estado, lo único que va a sentirme es ahogada porque tengo que seguir con estas reglas. Pero ahora lo que yo también tengo es una financiación privada que de alguna forma me va a seguir permitiendo esparcir mi mensaje. Gracias. Buenas. Nada, saludar a la sala. Me ha gustado mucho este debate, concuerdo mucho con Alta de Gobierno, creo que es importante hablar de esto y la verdad estamos en esta palo, me gustó bastante. Feliz de estar aquí con Val, te quiero muchísimo, la verdad que esto es una experiencia, como terminamos en este torneo, es un contexto bastante gracioso, pero bueno, saludos a todos en general, déjeme colocar el timer. Si se me escucha bien, ¿no? Estoy en aire libre. Vamos. Ok. Comienzo entonces en 3, 2, 1. Vamos a aclarar la comparativa rápidamente para reconstruir un poco el caso de Valeria y darle refutaciones claras para terminar de posicionarnos y ganar desde baja posición. Primero, la comparativa era clara. Yo no entiendo por qué en altas no lo supieron ver. Creo que en gobiernos a mayor impacto como activista y como el poco chance que tengo de posicionarme artísticamente, te lo explicaré, ya te lo ha dicho Valeria en todos sus discursos, pero en posiciones tengo un menor impacto tal vez como la activista que soy, porque tal vez no genero tanto cambio en los hombres, porque no lo voy a lograr ni siquiera en gobiernos, pero logro mejorar la aceptación de mi película, lo cual es prioritario por varias caracterizaciones de actor que ya te explica Valeria, ¿no? Creo que hay varias cuestiones que hay que ver. Primero, uno, creo que yo estudié y me mamé y me esforcé tanto por ser una buena artista que ahora logré un financiamiento, ¿no? Creo que yo logré mi financiamiento por lo buena artista que soy, no por lo buena activista que puedo llegar a ser. Creo que mi familia espera cosas de mí, ¿no? Creo que yo espero que salir adelante para darles un buen orgullo, ¿no? Yo quiero completar mi sueño que es tan grande porque es mi carrera, ¿no? Creo que prioritariamente yo pondero mucho más por lo que me he esforzado, que es mi carrera y lo que es el constructo, porque las personas tienen narrativas de que esto es más importante en tu vida porque es lo que te va a definir y de lo que tú vas a poder comer, que lo que tú hagas como activamente para poder salvaguardar a la sociedad. Creo que sí prioriza también el feminismo, pero prioriza mucho más el constructo y todo lo que ya se ha esforzado por su carrera per se. Creo que esa es la priorización de nuestro caso. ¿Qué pasa con ello? Creo que todo lo que te trae Valeria es muy importante, ¿no? Porque quienes no lo financia, creo que es el gobierno, ¿no? Como universidades públicas o alguien que quiere que su nombre salga en los créditos de la película. Creo que esto es muy importante porque quiere que yo demuestre entonces lo bueno artista que soy o exactamente que no muestre como narrativas de feministas que no tienen nada que ver, porque creo que a mí no me conoce por eso, sino por lo buena artista que soy en el mundo del cine o el mundo de las películas. Creo que entonces el financiamiento para que una película
película se pueda dar, yo tengo que cumplir con las directrices que me están poniendo, ¿no? Creo que la propuesta que yo doy es feminista, y ahí es donde se ve mi parte identitaria. Yo soy la que propone el hacer la película sobre esto, ¿no? Entonces creo que quiero generar también como un impacto en las mujeres y como darme a entender como que me importan también, ¿no? Y como que se vean beneficiadas. Creo que aquí el delta de baja posición depende únicamente de que las mujeres logren entender sus contextos de vulnerabilidad y logren entender como más conexión con su feminidad y con el movimiento feminista. Creo que en alta de gobierno y en baja de gobierno intentan impactar en generar cambios tan drásticos cuando yo no tengo la agencia. Voy. Tanto activistamente como artista, estoy en crecimiento y estoy activamente en... No me hagan el micrófono, por favor. Estoy activamente buscando el poder posicionarme primeramente. Creo que yo no estoy como viendo los beneficios de mi película, así como dar mensajes tan drásticos al momento. No creo que los impactos de alta gobierno sobre el generar cambios en los hombres cuando están tan sesgados y son los que impugnan tan drásticamente el patriarcal. Incluso cuando yo no estoy como en contra del feminismo, veo que me están atacando drásticamente y con el gore, yo no voy a generar un cambio a partir de allí. Creo que yo no estoy como empatizando en lo absoluto. Fíjate, voy con las refutaciones directas para poder entender cómo ganamos normalmente. Mira, alta de gobierno tiene varias tensiones. Primero, toda la construcción desde el minuto uno está enfocada en el feminismo como tengo individualmente, ¿no? Como yo me priorizo a mí y como quiero expresar mis dolores y lo que yo he vivido activamente y lo pondero por encima del activismo. Después, al final de los discursos, empiezan a explicar y como desarrollar sobre que quiero mayor representación, que me importa más como impactar en el activismo y en la carrera. Creo que hay una tensión bastante fuerte porque la construcción que queda es la de inicio y creo que falla lógicamente la después y como genera menos persuasión. Fuertemente, ¿no? Creo que hay tres cosas que dice la alta. Uno, genera como más fácil representar a mí en la película lo gótico. Creo que esto es problemático, porque a mí que me importa que sea fácil, yo quiero que sea complejo, no que sea un reto que yo me ponga el poder crear esta película y tengo que ver dónde meto la reflexión y cómo la meto. Creo que disfruto más el proceso cuando es más complicado. Y creo que los críticos también lo disfrutan más, porque tienen que desmenuzar mi película para poder entender el mensaje. Creo que es mucho más accesible a las personas, porque no todo el mundo va a entender esto y lo van a ver en TikTok, como hay tantos críticos hablando y se genera mucho más debate beneficioso explicando cómo las películas es tan profunda, ¿no? Y buscar entender cuál es el mensaje detrás de esto y cómo las mujeres se ven beneficiadas a partir de esto. Segundo, creo que las narrativas de estereotipos las intenta tumbar en alta gobierno, eso no lo logran porque la película no va a romper con eso. Te explico cómo la persona no tiene tanta agencia para generar tanto impacto en la sociedad. Creo que simplemente tengo que generar impacto en las mujeres, que son mi prioridad. Creo que romper con esto no es prioritario. Tercero, creo que el consuelo, y esto es muy importante porque intenta posicionarlo, no es estratégico. Explican cómo el feminismo y la social media ya nos da consuelo a las mujeres. Esto es falso porque no es accesible tan en la materia. Hay mujeres que son el grupo que intenta explicar baja gobierno respecto a las masas crisis, que no se sienten conectadas con el movimiento feminista ni con su feminidad. Creo que es falso entonces poder como obtener beneficios a partir de esto. Creo que es más tangible una película, ¿no? Que me expresa a mí como en el trasfondo lo que yo estoy sintiendo y lo que yo estoy viviendo. Creo que conecto mucho más cuando estoy en este tipo de narrativas, ¿no? Creo que a través de la social media del feminismo, el movimiento feminista, no percibo tantos beneficios porque hay personas que no se sienten conectadas con esto por lo que te explica Valeria. Creo que Alta Gobierno también explica muchas cosas, ¿no? Creo que explica lo de que lo oscuro intenta ponderar que lo gore es más beneficioso que lo espiritual. Falso completamente, pane. Hay narrativas de religión, hay narrativas de que lo bueno es más importante, ¿no? Como lo oscuro, lo malo y lo que está como mal, lo impugnan fuertemente y lo estigmatizan. Creo que lo bueno, lo positivo, y como te lo hizo baja gobierno, creo que las princesas en Disney, porque son algo que es positivo. Yo recibo mucho mejor el mensaje cuando son cosas positivas, porque las personas y la sociedad ya sufren mucho activamente su status quo. Creo que yo prefiero entonces vivir y como aprovechar en ver una película algo que sea positivo, algo que sea alegre, algo que me deje una enseñanza mucho más linda y que no sea tan revictimizante como es en su lado, porque la gente cambia a partir de esto, te dice alta gobierno, pero esto es falso. Creo que los hombres sesgados, patriarcales, no van a ver esto, creo que van a continuar con su percepción sesgada. Creo que, segundo, lo que dice respecto a Jennifer's Body y la sustancia, creo que esto es problemático porque son creadores que ya estaban posicionados, ¿no? Creo que yo necesito primero posicionarme a partir de cosas que son más normativas y las personas como consiguen mucho mejor para tener mayor, para lograr más cosas. Creo que es una extensión de mi alta respecto a ellos intentan explicar cómo la precondición es la accesibilidad, no, la precondición no es la accesibilidad, sino que la película salga bien. Eso sea únicamente es el caso de Valeria. Dame el pollo alta. Ok, se acabó el tiempo. Continúo. Respecto a baja gobierno, creo que hay muchas tensiones. Su caso es un poco negativo y creo que traen cosas que los tumban completamente a la bancada completa. Uno, explican creo que el gore es más aceptado y lo dicen directamente porque la película es mala y porque el morbo es sin contenido. Creo que esto no es beneficio, va a tener una decepción en el actor, creo que no me va a dar ningún beneficio. Respecto a
ambos gobiernos intentan explicar cómo generar debate y cambios es más importante. Uno, el debate es fugaz, el debate dentro de tu mundo no es profundo, porque van a estar hablando del gore y de lo malo que fue la película y de lo horrible que fue el representar esto así, y va a distorsionar el mensaje feminista que está en el fondo. Creo que es mejor dejarlo más encriptado dentro de mi mundo y que los críticos que van a estar más interesados en la película, porque es algo muy profundo, van a desenvolverlo y van a ir a entrevistas y van a ir a hacer TikToks explicando por qué esta película es tan buena, por el mensaje de fondo que deja. Creo que el poder darle esta opción a las personas es mucho más importante. Y tercero, creo que yo no busco financiamiento, esto es falso, creo que en su mundo ya dicen que otras personas van a buscar, creo que esto es falso cuando el primer financiamiento me va a funar completamente porque gasté la plata en algo que él no quería. Creo que las ponderaciones son claras, panel dentro de mi mundo gana mucho mejor por respuestas a gobiernos que alta oposición no tenía. Creo que la profundización del actor que te explica Valeria es suficiente para ponderarnos por alta posición que estaba ganando en el debate. Creo que las ponderaciones que te hacemos son suficientes para explicar cómo se gane en baja posición.